más de una idea, es el típico gato que toda su vida estuvo dentro de la casa y por alguna circunstancia, al momento en que quisieron meter el coche, milagrosamente se abrió la puerta, se salió el gato y 7 días después regresó en esas condiciones. Entonces, el traumatismo es súper común. Se me hizo muy interesante este estudio. Fueron 33.033.000 emergencias. Y vean, por ejemplo, las cosas importantes. El porcentaje de sobrevivencia bajo, del 4.2%. La edad era entre 6 meses y 2 años. Principalmente eran machos, porque obviamente son los que se van de parranda, igual como los humanos. La mayoría se consideraban que eran europeos domésticos, allá le dicen mestizos, principalmente en otoño, porque casualmente es cuando los toros de Inglaterra les permiten que salgan. Mira, por ejemplo, esta gatita, ¿no? Cómo aprendió a abrir la puerta y pues ya se va para su casa. Digo, de parranda. Y este es otro estudio, nada más para que ustedes se digan, se me hizo muy interesante, porque refleja más que nada los días de hospitalización que normalmente se pretende o se tiene que cubrir cuando un gato tiene que estar por un traumatismo, independientemente de cuál sea el origen del traumatismo. Y vean cómo la mayoría, mínimo entre 2 y 7 días, requiere hospitalización. Y estos son datos que sería bueno que a lo mejor ustedes pudieran traspasárselos a los tutores para asustarlos un poquito y para que se den cuenta de que no es nada barato dejar que su gato salga a la calle. Y no sé si todos conocen al doctor Tello. Él tiene un tema muy interesante con respecto a su gato no sabía volar, pues, porque pues obviamente les gana, y casi les puedo decir que todo tiene que ver con el instinto de cacería, porque pues obviamente lo que buscan ellos, o sea, si recuerdan, les había comentado que un gato intenta cazar cuando está en libertad hasta 18 veces al día, de los cuales la mitad de las veces pues puede lograr atrapar al ratón, perdón. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando llega? No me voy a meter mucho en esto porque vuelvo a hacer lo mismo. Es una sola clase nada más de TIFAS, podría ser importante, pero lo que tienen que hacer es tratar de evitar que el gato se mueva o que los estudios que tengamos que hacer sean lo menos agresivos posibles. Si recuerdan el primer caso del gato que tenía traumatismo en la cabeza, pues a mí lo que me interesa es primero tratar de salvarle la vida antes que incluso establecer un diagnóstico como tal. Entonces algo que ayuda mucho, pues obviamente es un ultrasonido rapidísimo que lo pueden hacer, les quita menos de un minuto para determinar si hay la presencia de líquido libre o de incluso hasta la presencia de contusión pulmonar, y es algo muy, muy fácil de determinar. Pero también pues esto se tiene que hacer no nada más a nivel del tórax, sino también a nivel del abdomen, y hay estos 4 puntos que son también muy sencillos de localizar, en el cual lo único que ustedes tienen que ver es si hay o no hay sangre. Así de sencillo, ¿no? Y se recomienda que se realice una reevaluación de manera continua, al menos cada hora o cada 2 horas, dependiendo qué tan grave se encuentra nuestro paciente. Ay, disculpen. Y entonces, ¿qué es lo que, digamos, lo primero que tenemos que hacer, como todo en la vida, el ABCD? El A significa invariablemente tener que garantizar que nuestro gato esté respirando. El B significa igualmente la condición que tiene que ver con ventilación. C de circulación, tenemos que fomentar que ese gato se está presentando hipotensión, tenemos que restaurar esa hipotensión. Si ustedes recuerdan, la terapia de fluidos para hipotensión es de 5 a 10 mililitros en un tiempo entre 10 y 15 minutos, después se reevalúa y si es necesario volver a continuar con esa terapia de hipotensión. Y evaluar también pues, el daño neurológico que se podría llegar a presentar en nuestro paciente. Las hernias diafragmáticas es una de las condiciones más comunes que se pueden llegar a presentar. Este estudio se me hizo muy interesante porque siempre existe el debate en que si se tiene que operar al gato en el momento en que llegó o primero se tiene que estabilizar y después de que esté estable se tiene que operar. Y aquí vamos a empezar como democracia. ¿Quién dice se tiene que operar al momento que llegue? ¿Y quién dice hay que primero estabilizarlo y después, ya que esté estable, lo metemos al quirófano? ¿Quién dice sean valientes, no pasa nada, ya de aquí nos vamos, nadie nos se va a volver a ver? Hasta probablemente el año que entra, esperemos. B, primero estabilizar. Bueno, ya hay varios valientes. C, busco otro veterinario que me eche la mano. Yo busco otro veterinario que me eche la mano. No, es cierto.
Lo que se ha demostrado que ahorita en la actualidad 2025 es que siempre va a ser mejor estabilizarlos, no correr. ¿Por qué? Porque obviamente las posibilidades de recuperación son mayores. Aquí lo que hicieron en este estudio fue determinar qué era lo que generaba mayores condiciones de muerte. Y lo que vieron en general, que lo que valía principalmente no era tanto el momento de la cirugía, sino más bien el tiempo de anestesia y el tiempo del procedimiento. Entonces, al final de cuentas, este artículo lo que nos dice es, como ustedes quieran, pero háganlo de volada. Eso es básicamente lo que dice el artículo. Y pues obviamente, perdón, mencionaba aquí que los daños a tejidos blandos generaban una mayor mortalidad entre 4.3 veces que aquellos que no lo tenían, y los que habían requerido oxígeno al momento de la parte previa a la cirugía tenían 4.2 veces mayor mortalidad, a diferencia de los que requerían oxígeno después de la cirugía, que era 5.8 veces. O sea, en pocas palabras, lo que dice este artículo es: échale ganas y hazlo lo más rápido que se pueda para que esta situación se compense. Entonces, ¿qué pasa después? Y esto es probable que lo digan, que lo hagan con el tutor. A veces pensamos que se acabó la cirugía y ahí queda, ¿no? Pues hay que sacarle el aire para que se realice, no tenga peritoneo. Y pues obviamente a veces llegan este tipo de casos que ya no sabe uno a quién rezarle porque pues se vuelve una condición complicada. Bueno, esto es solamente en relación a lo que tiene que ver con trauma, porque les podía hablar horas y horas de charla, pero la condición, una de las causas más comunes por el cual los gatos van a fallecer, pues tristemente es la enfermedad renal crónica. Como aquí dice, 1 de cada 3 gatos fallecen del riñón. Entonces, pobrecillos, ¿por qué esta situación se presenta? Porque así es la especie. Si ustedes comparan un perro y un gato tiene 200,000 nefronas, a diferencia de un perro que tiene 400,000. Entonces, el hecho de que ya tenga simplemente la mitad lo hace ser mucho más sensible. Y acuérdense de lo que les decía, que desafortunadamente tiene una extraordinaria capacidad de aguantar enfermedades. ¿A qué se le llama o cómo se denomina enfermedad renal crónica? Pues aquel padecimiento en el cual se afectan los riñones y que tiene una duración de al menos de 3 meses. Y hay diferentes factores que es importante que sepan de riesgo. Obviamente la edad, ¿se acuerdan que les decía? A los 14 años el 90% de los gatos tienen enfermedad renal. La raza, sabemos que los braquicefálicos como los persa, pues pueden tener riñones poliquísticos y evidentemente esto va a generar una reducción en el tiempo de vida. El sexo, los machos tienen una mayor predisposición a taparse, que tengan enfermedad del tracto urinario caudal o inferior, como ustedes quieran, y esta condición puede generar que no orine, por lo tanto después genera pues, una enfermedad renal de manera secundaria. Hipertensión, que todavía no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, si la hipertensión fue generando la enfermedad renal o si la enfermedad renal puede generar la hipertensión. La verdad es que a veces pues eso no es que sea tan importante, sino lo importante es tratarlas. Enfermedades cardiovasculares, que ya lo habíamos comentado. Infección de vías urinarias, que es la segunda causa más común en gatos mayores de 10 años, pero la primera. Y entonces hay un montón, no, de posibles causas. Y el IRIS, que es la Sociedad Internacional de Interés Renal, te dice, trata de identificar la causa. Pues qué bonito se pone en el libro, ¿no? O en el escrito, pero hacerlo ya en la práctica muchas veces es difícil. Y sobre todo porque la enorme mayoría de los gatos presentan esta condición simplemente por la edad. Entonces, para que ustedes se den una idea, estas son algunas de las enfermedades, no son todas, porque todavía hay demasiadas. Y sabemos muy bien, cuando se presente el daño renal, básicamente lo que genera mayores alteraciones importantes a nivel de ese órgano es ese cambio de tejido renal por tejido fibrótico. Se ya sabe que la fibrosis genera más cosas malas que buenas y por lo tanto esta es la situación que se va a llegar a presentar. Hay una sustitución progresiva principalmente de ese tejido fibrótico porque la nefrona se va a morir y pues obviamente se va a tener que formar una cicatriz como tal. Y pues veíamos que pues hay una prevalencia de signos muy alta, más del 75% van a tener anorexia, pero se acuerdan que les había dicho que el 95% de las enfermedades generan anorexia,
Entonces, solamente si bien es la condición más frecuente, no significa que todos los gatos que tienen anorexia tienen enfermedad renal. Por eso es importante hacer los estudios. Obviamente, si no come bien ese gato, con el tiempo va a tener pérdida de peso, algunos pueden tener letargia, polidipsia, la prevalencia alta, que va entre el 40 y el 75%, va a ser el hecho de que presenten depresión y que presenten vómito. Ya les había comentado el doctor César Mayorga que no es que la enfermedad renal genere por per se gastritis en los gatos, sino realmente lo que está pasando es que esa toxemia se está yendo directamente al centro del vómito y el centro del vómito carece de la barrera hematocefálica. Por eso todas las toxinas que entran en el organismo, alteraciones hepáticas o el consumo de lirios y todo eso, pueden generar vómito sin la presencia de gastritis. Como decía el doctor, el que esta condición se observe no significa que el gato a lo mejor no padezca de gastritis. En ocasiones sí es necesario dar un protector gástrico de manera concomitante con un producto que actúe directamente sobre el sistema nervioso central, como el maropital, como el ondansetrón. Pero no se aconseja, por ejemplo, combinar sucralfato con omeprazol, porque se ha visto que el uso de los dos se antagonizan. Entonces hay que tener un adecuado manejo con respecto a los protectores gástricos. Pudiera usarse, si quisieran ustedes, porque pueden decir, bueno, es que lleva mucho tiempo sin comer, obviamente debe tener una gastritis, porque pues, ese jugo gástrico ahí está, y quiero dar un antiácido, sería un omeprazol, o si no, sucralfato, de manera conjunta con maropitan o con ondansetrón, incluso los dos, porque se ha visto que el maropitan y el ondansetrón actúan sobre diferente mecanismo de acción. Entonces, hay que saber cómo usar. A veces, desafortunadamente, cuando tenemos pacientes con enfermedad renal, lo primero que queremos es darle toda la farmacia, porque queremos que esos riñones funcionen lo antes posible. Y a veces el sobresaturar al paciente con tantos fármacos genera que, sobre todo cuando se tiene que mandar a casa, que muchas veces el tutor no se los pueda dar, porque simplemente pues, el gato no se deja y cada vez que se tenga que manipular va a generar problemas, sobre todo de relación emocional, por decirlo de una forma, con el tutor. Entonces, estos son otros signos que se pueden llegar a presentar. Moderados, del 10 al 39%, en caso de estas condiciones van a encontrar, por ejemplo, lesiones en la boca, y raro, pues la presencia de hematuria y diarrea y signos neurológicos tal. Con respecto a los signos clínicos, lo primero que van a ver, pues, obviamente, es deshidratación. Les va a pasar un tip muy importante. A veces uno quiere evaluar a los gatos de manera muy similar a los perros, y lo primero que hace es buscar el pliegue que está a nivel interescapular, y eso es un error, porque la verdad es que ese pliegue en los gatos es demasiado flexible, entonces siempre lo van a ver deshidratado. Entonces la recomendación es que mejor atrás de la nuca traten de evaluar ahí la hidratación, se mide, jalen el pliegue, si tarda en regresarse, pues quiere decir que tiene un porcentaje de deshidratación. De hecho, simplemente la situación de que no produzca saliva, y ustedes nada más le meten el dedo al gato y no se moja, indica que al menos tiene un 8% de deshidratación, simplemente con ese valor. Entonces ese es otro tip para que puedan realizar una adecuada hidratación. Vamos a encontrar un montón de alteraciones a nivel del laboratorio, pero obviamente lo principal es la presencia de azotemia e hiperfosfatemia, pero pues, puede encontrarse otros, desde acidosis metabólica, anemia, que van a presentarse en uno de cada 3 casos, sobre todo cuando ya presentan tiempo, alteraciones en el calcio, alteraciones en el magnesio, entre otros. Y les había comentado que lo más importante de todo, ¿quiere tomarle otra vez la foto, doctor? ¿Ya no? Sobre todo por la hipopotasemia, ¿verdad? Me lo imaginé. A lo mejor no aprenden, pero se divierten. Entonces, bueno, aquí el punto importante es que tenemos que estadificar a nuestro gato cuando es enfermo renal, porque ya les había comentado en una de las charlas, la estadificación nos permite definir qué tratamientos pudiéramos utilizar en nuestro paciente y de alguna manera indirecta, incluso hasta cuánto tiempo de vida pudiera, se lo pongo subrayado entre comillas y en mayúsculas, pudiera tener nuestro paciente. Entonces, es muy sencillo, ustedes las pueden buscar, las guías, son descargables. Hay para perro, para gato. No es nada más el hecho de medir la creatinina, también están incluyendo el SDMA ya de una manera constante, y obviamente para terminar un diagnóstico certero, pues tenemos que medir
la presencia de proteína en la orina y pues la presión arterial sistólica. Vean aquí cuáles son cómo se están presentando los valores, porque es importante, porque a veces nos ha pasado que el SDMA está muy alto y la creatinina no tanto. Y entonces, a quien le tenemos que hacer caso cuando tenemos SDMA y creatinina es al valor mayor, para que nosotros podamos estadificar. Y como les digo, la importancia de la estadificación es el tratamiento que nos pudiera sugerir que podemos utilizar principalmente. Entonces, si tenemos un SDMA de 25 o un poquito más, se tiene que ir directamente a estadio 3, aunque la creatinina sea de 2, por ejemplo. Y así lo vamos a hacer a la inversa, ¿no? Siempre se va a ver el valor más alto y ese es el que va a permitir que se estadifique. En base a la estadificación, pues aquí el punto más importante es que aquellos gatos que presentan anemia normalmente van a estar en los estadios más avanzados, entre 3 y 4. Y recuerden que los estadios más avanzados pues son los que les va peor con respecto al pronóstico. Incluso recomiendan el iris, que hasta se tendrían que hacer diálisis peritoneal, que afortunadamente ya todos ustedes se volvieron unos expertos gracias a César, y mañana van a empezar a dar sus diálisis, y o incluso requieren hasta trasplante renal. Y esto es, digamos que el resumen del resumen del resumen con respecto a el tratamiento que nosotros deberíamos de pensar que deberíamos de utilizar con nuestros pacientes con enfermedad renal. Obviamente no es una norma así como tal, no es así como que, recuérdense que hay enfermos, no enfermedades. Quiere decir que cada paciente se evalúa de manera individual. Incluso hasta en la conducta, una doctora que sabe mucho de comportamiento, y sobre todo con los gatos, decía que lo único predecible de un gato es que son impredecibles. Entonces, esto también aplica para las enfermedades, en general para cualquier ser vivo. Entonces, si está en estadio 1, lo primero que te tienen que checar si el paciente presenta hipertensión, si hay proteinuria y ver si requiere algún tratamiento para la proteinuria, si es que se llega a presentar. Y cuestionen aquí la dieta, porque en lo más actual es que no mencionan que realmente se haga una privación considerable de la dieta. Se podría dar, por ejemplo, una dieta senior, siempre y cuando el gato está clínicamente sano. Pero si ya brinca al estadio 2, entonces ya tendríamos que considerar una dieta realmente que sea para enfermedad renal. Y, por lo menos, ProPlan, no sé si aquí lo tengan, tiene para estadios que sean no tan graves y para los que están súper graves. Entonces, parece comercial, pero hay que decirles que me den una comisión, porque es la única dieta que como tal sí se puede dividir en dos diferentes estadios. Y esto nos permite que nuestro gato tenga ciertos niveles de proteína. ¿Y por qué es importante la proteína? Porque si le damos una privación demasiado severa con respecto a la proteína, nuestro gato se va a adelgazar demasiado, por lo tanto va a bajar mucho de peso, va a tener situaciones de inmunosupresión, porque obviamente las proteínas forman parte del sistema de defensa, y esta condición, en lugar de generar un beneficio, puede perjudicar. Entonces, por eso es muy importante definir qué dieta es la que vamos a dar. Incluso, hay algunos nutriólogos que mencionan, vas a darle por ejemplo, porque nada más hay Royal, nada más hay Hills, pues obviamente implica que tengas que observar a tu paciente de manera más constante. Si tienes la duda de que no quiere comer, porque también pasa eso, los gatos pueden tolerar hasta una pequeña cantidad de pollo, hasta 30 gramos diarios, en caso de que tengan enfermedad renal declarada. Y eso es algo que les puede ayudar, porque acuérdense que en las dietas que son hipoproteicas, pues es como si a nosotros nos dieran pura lechuga, porque los gatos son carnívoros por excelencia. Ellos les encantan las proteínas, y lo primero que estás haciendo pues es quitarle la proteína para que el señor viva mejor, pero muchas veces ni siquiera se la quiere comer. Entonces, dependiendo del estadio, vamos a ver qué otras alteraciones se van a encontrar. A veces tenemos que tratarla, hipertensión, obviamente si hay proteinuria, si el fósforo está alto, dar los quelantes de fósforo, si hay acidosis, tratar de compensar esa acidosis, y vean cómo en la medida que van avanzando la situación de enfermedad, se van agregando más fármacos. Si el gato no puede comer, pues una opción es utilizar mirtazapina, o incluso a veces si presenta vómito, pues dar hasta maropitán.
Y aquí es lo que les decía, ya cuando tiene estadio 4, a veces es necesario trasplante o diálisis peritoneal, o si no, incluso poner tubos de alimentación. Los tubos de alimentación, recuerden que hay dos tipos, lo que es la nasal, que es ultra rápida, se tardan menos de 5 minutos, se hace, allá en México decimos a la viva México, eso significa que le ponemos unas gotillas de lidocaína, páquetes, se los metes así. ¿Por qué? Porque normalmente son gases que están descompensados y lo que te interesa es estabilizarlos. Esas sondas de alimentación se recomiendan solamente para un tiempo no mayor de 5 días y te va a servir para dos condiciones. Una, si mejora, ya le quitas la sonda. Y si no, le tienes que poner la sonda esofágica, que ya puedes darle una mayor cantidad de alimento, pero te permite que ya a poner la sonda nasal, pues ese paciente esté un poco más estable, porque al fin de cuentas la sonda esofágica es un procedimiento que requiere anestesia general. Y si tienes un gato que está con problemas renales, cualquier anestesia, así sea la mejor que existe en el mundo, va a bajar la presión arterial y por lo tanto eso va a generar una reducción en la oxigenación de los glomérulos y se puede incrementar más el daño renal a consecuencia de poner simplemente la sonda. ¿Qué es lo que hacemos? Hay que hidratar previamente. En lo que está esos 4 o 5 días con la sonda nasal, asegúrense que el paciente esté bien hidratado para tratar de reducir los riesgos relacionados con la aplicación de la sonda esofágica. Creo que... A ver, ¿qué está pasando aquí? Ok. Y les había comentado que se me hizo muy interesante este estudio, evaluar el tiempo de sobrevida dependiendo del estadio. Y vean, por ejemplo, este es uno de los tantos estudios, aquellos gatos que tenían estadio 2 presentaban hasta 1151 días de vida, los que estaban en estadio 4, pues más o menos unos 103 días de sobrevida. ¿Y por qué es este artículo? Porque siempre nos preguntan cuánto va a vivir el gato, ¿no? Entonces, esto les sirve para que se den una idea de cuánto pudiera vivir siempre y cuando ese gato no se trate. Que no falta el tutor que diga, no, es que no le voy a dar nada, doctor. Bueno, esto es lo que pudiera vivir, que no es lo correcto, pero no falta el tutor que nos diga esta situación. Y se me hizo también muy interesante, sobre todo, vean ahí donde dice 401, que va de 233 a 601, cuando se detectaron aquellos gatos que presentaban ya azotemia, se vio que la pérdida de peso se había presentado por lo menos 400 días antes en promedio. Entonces aquí el consejo, cuando nuestros gatos están en la casa, si tenemos la Karen o el macho o el hembra intenso, pues hay que aprovechar que son así, y entonces cada mes hay que estarlos pesando. Hay que pedirles a los tutores, esos intensos, que pesen a sus gatos para que lleven una relación. ¿Por qué es importante el pesarlos? Porque de alguna manera el tutor puede percibir si está presentando por alguna circunstancia, sea la razón que sea, que su gato está perdiendo peso. Y eso lo pueden hacer a partir del 6º o el 7º año de vida del gato. Y entonces van a llevar una bitácora y van a ir viendo si la pérdida de peso va siendo significativa con respecto a los meses. Hay que saber qué es lo que está pasando. El 95% de las enfermedades generan disminución en el consumo de alimento, y entonces esto implicaría que cualquier enfermedad puede provocar que nuestro paciente esté perdiendo peso y que muchas veces el tutor no se dé cuenta a simple vista porque todos los días está viendo al gato. Y tenemos muchos tutores que no son de los que anden midiendo, y es que ahora le toca 75.4 gramos al gato. Casi siempre, sobre todo cuando tienen más de uno, lo que hacen es que llenan ahí el comedero y pues los gatos se sirven cuando ellos quieren. Entonces muchas veces no perciben ellos si realmente existe una pérdida significativa del peso hasta que ya está muy avanzado el problema. Ahí está. Entonces hay otros autores que mencionan también que hay con respecto al tiempo de sobrevida. Vean, por ejemplo, King menciona que en estadio 4 más o menos 70 días, Smine 57, Goebbels hasta 20 días cuando está en estadio 4. Y digamos, que sería una tabla que ustedes pueden enseñarle al tutor de acuerdo a diferentes investigaciones y que es un promedio, porque si no luego no falta el tutor rencoroso, que el gato dura 8 meses más del tiempo que habíamos dicho
y luego te vienen a decir, mira doctor, y usted me dijo que se iba a morir a la siguiente semana. Por eso siempre les digo, es un promedio y cada paciente es diferente. Entonces, algo que también tenemos que tomar en cuenta, pues obviamente es controlar el potasio. Les había comentado de la dieta, que es fundamental, porque aquellos gatos que recibieron una dieta renal, a diferencia de aquellos que continúan con su dieta normal, incrementan hasta por 3 veces el tiempo de sobrevida. Entonces, la dieta es súper importante para que nuestro paciente tenga más tiempo de sobrevida, y dependiendo ya del estadio y obviamente por la evaluación, tenemos que ver si es necesario también tener que controlar el fósforo, porque se ha visto que el fósforo se ha determinado como un factor importante para determinar el tiempo de sobrevida, y también, pues, evidentemente la medición de la proteína como tal, pero tiene que ser la proteína junto en relación con la creatinina, no medir la proteína solamente por la tira reactiva, porque tiene muchos factores de error como tal. ¿Y por qué es importante restringir proteínas? Les había dicho que hay más de 150 diferentes toxinas que pueden generarse a partir de las proteínas, por eso necesitamos darle menos a nuestro paciente. Hay un producto que se llama Porus One, no sé si ustedes lo tienen aquí. Ese producto reduce 2 toxinas y a mí me da mucha ternura porque, pues obviamente, la empresa lo vende como si fuera la octava maravilla del mundo, pero no hay manera de, a través de un estudio, poder evaluar si realmente se está logrando esta condición, porque esas 2 toxinas que se están reduciendo, no existe una empresa, no existe un laboratorio que las pueda determinar para que un mortal como nosotros podamos hacer esa medición. Entonces, a veces se complica un poquito en este tipo de cosas. Y bueno, recuerden que si se trata de manera pronta, pues el tiempo de sobrevida va a ser mayor en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal. Y otra de las causas que son muy importantes por el cual los gatos pueden llegar a fallecer, pues es el cáncer. Y solamente para que ustedes se den una idea, 1 de cada 5 gatos va a tener cáncer al término de su vida. Adiós. Entonces, el cáncer desafortunadamente es muy común. ¿Cuáles son los 4 tipos de cáncer más comunes en los gatos? Pues son estos, o por lo menos los más famosos: el sarcoma asociado al lugar de inyección, al sitio de aplicación. Le pueden nombrar de muchos tipos, ¿no? Carcinoma de células escamosas, el carcinoma mamario y el linfoma como tal. Y vamos a hablar, pues obviamente, de estos 4 de manera súper embarrada. Solamente para que ustedes tengan una idea del sarcoma asociado al sitio de función, al sitio de aplicación, entonces yo les digo el SAL. Se presenta de 1 a 3 por cada 100,000 casos, por lo menos en Estados Unidos y en Europa. O sea, no es tan común, pero llega a suceder, y lo que menos queremos es que a nosotros nos pase. Puede aparecer desde el mes de la aplicación o incluso hasta los 3 años y medio después. Se ha visto que las vacunas de leucemia, independientemente cuál sea la marca, así sea, ahí en México decimos chipocludo, ¿no es una grosería aquí? Chipocludo es decir fregón, lo mejor. Así sea la marca más fregona, más chipocluda, de todas maneras, todas pueden generar esta condición. Normalmente la edad de promedio es a los 8 años, y se ha visto que entre el 14 y el 65% recurren a pesar de la cirugía. De un 10 a un 25% pueden generar metástasis. Entonces, desafortunadamente, sí pasa, sí pasa. ¿Cuántos casos he tenido yo? Y pues se los digo acá entre confianza y que nadie sepa. Más o menos como unos 10 o 12 casos. Ojalá hubiera visto más de 1 millón de gatos, ¿no? Entonces sí me ha pasado, y por eso es muy importante saber en dónde se tiene que aplicar la vacuna. Entonces existe esta mnemotecnia, que es una regla de oro, que le llaman el 3-2-1. Si aparece un nódulo a los 3 meses después de la vacunación, es de 2 centímetros o más y dura más de 1 mes y es de crecimiento rápido, espántense, corran lo antes posible y hay que quitar ese tejido, así de lo antes que sea posible. Y pues obviamente la localización va a depender, dependiendo de dónde se han hecho las vacunas. No es solamente las vacunas, se ha visto que sucede con ranitidina, con suero subcutáneo, incluso hasta con microchip se ha visto que se puede llegar a presentar. Algo muy curioso, que no se sabe por qué,
pero se ha visto que con la insulina esta condición no se cumple. Digo, benditos gatos, por lo menos, imagínense esos gatos diabéticos que tienen que aplicar insulina y aparte tener el riesgo de que puedan presentar sarcoma, pues sería una condición bastante triste. Entonces, ¿qué es lo que se hace nuevamente? En la enorme mayoría de las veces el tratamiento pues tiene que ser multimodal, eso significa quimioterapia, radioterapia, si es que existe, y la cirugía como tal. Y la cirugía, tristemente, tiene que ser súper invasiva, por eso la recomendación es que se vacune los miembros, porque si se hace, sobre todo si se aplicó a nivel interescapular, tienen que quitar incluso hasta parte de las vértebras torácicas para tratar de quitar la mayor cantidad del tejido. Se recomienda que al menos se quiten 2 planos de cirugía para que ustedes tengan de alguna manera la certeza de tratar de que no vaya a tener una reincidencia como tal. Se recomienda que no se deben de extraer por arrancamiento. No sé si aquí a los cirujanos cuando hacen mastectomía les gusta por arrancamiento quitar la glándula mamaria. Bueno, pues aquí no se debe de hacer porque incluso puede generar una recurrencia más grande. Solamente hasta el 11% de los casos llega a ser curativa como tal. Por eso es un problemón. Normalmente, si la cirugía es radical, se habla que hasta pudiera vivir un gato a 1461 días. Pero si es marginal, ¿a qué se define marginal? Que nada más le quito lo que estoy viendo de tumor. Y entonces vean cómo disminuye por mucho el tiempo de sobrevida de hasta 79 días. Sin cirugía, porque también, ya ven que no falta el tutor que diga, no le quiero hacer nada, doctor. ¿Cuánto dura en promedio? Entre 3 y 6 meses nada más. Si se realizó la cirugía, como reincide de manera muy frecuente, se recomienda una revisión mensual los primeros 3 meses. Si no hay ningún problema, después cada 3 meses se recomienda una revisión y ya cuando pasa un año, digamos que se considera libre o más bien sin presencia de signos clínicos. Y por eso les comentaba que las vacunas se tienen que aplicar si es sobre todo la triple, miembro torácico derecho, abajo del codo, si es la de rabia, miembro pélvico derecho, abajo de la rodilla, y si es la de leucemia, miembro pélvico izquierdo, abajo de la rodilla, para tratar de evitar esta condición. Y no es que evitemos la condición, más bien, se oye horrible, pues es una verdad, si llega a crecer el tumor, pues es más fácil amputarle la pata. Algunos en Canadá, por ejemplo, ellos han recomendado que la aplicación se haga en la cola, porque pues, es más fácil amputarle la cola. Nada más que al momento de realizar su aplicación es sumamente dolorosa. Entonces nosotros en realidad lo hacemos, por ejemplo, cuando el gato viene a esterilización y le tocan vacunas, pues aprovechamos ahí bajo anestesia para hacerlo en esta condición. Y pues brevemente el consejo sería, si existe la posibilidad de que esta condición se presente, que no se vacune tan frecuente. Y esto implicaría que aquellos gatos que están viviendo exclusivamente en el interior se puedan vacunar hasta cada 3 años. No sería tan frecuente porque obviamente no existe la posibilidad de que puedan contagiarse o esta situación es menor. ¿Qué hay con respecto al carcinoma de células escamosas? Hay 2 presentaciones, la oral y la cutánea. La oral pues es la más frecuente en gatos. Hay ciertos factores como los collares. En la mañana hablaba de que eran una maravilla los collares antipulgas. Bueno, pues aquí viene la parte fea, que puede generar la liberación de carcinogénicos, sobre todo a nivel de la boca. El humo del tabaco, aquellas personas que fuman, hacen que los gatos sean fumadores pasivos. Tienen la desgracia que incluso suavemente el humo llegue directamente al pelo, después el gato se acicale, ingiera pues básicamente parte de los productos derivados del cigarro, y ha sido de una manera tan grave que incluso han encontrado nicotina en la orina de los gatos. Entonces la recomendación es decirle al tutor, no fume cerca del gato porque hay un factor de predisposición. Se considera que también la comida enlatada y pues algunos carcinógenos ambientales pudieran provocar esta situación, y pues es agresión nada más de manera local. Y pues también está el carcinoma cutáneo, que pues obviamente hay 2 tipos, y esto más que nada desde el punto de vista histológico. Es la neoplasia cutánea más frecuente en gatos, y la localización va a depender de muchos factores, pero casi siempre puede estar o en todo lo que tiene que ver con la piel, pero se ha visto principalmente en casos en los cuales está despigmentado esa zona. Puede ser, por ejemplo, en las orejas, puede ser a nivel de la nariz, alrededor de los ojos, y pues la recomendación es
y soy medio raro, pero que los gatos no tomen el sol, porque siempre va a existir esa condición de desarrollar este tipo de cáncer. Nada más para que ustedes tengan una idea, son algunos pacientes. ¿Cómo se trata? Pues dependiendo de dónde esté localizado, pero casi siempre es quirúrgico. Normalmente se puede intentar, por ejemplo, algunas pomadas, sobre todo cuando están en los bordes de las orejas. Se puede utilizar, por ejemplo, 5-fluoracilo. Nada más tengan mucho cuidado que el gato no se va a lamer. A veces la gente me dice, pero ¿cómo se va a lamer si está en el borde de la oreja? Porque el gato, como son bien intensos, muchas veces sienten que tienen en el borde de la oreja algo, entonces con la mano están tratando de quitarse, después se lo lamen, y se sabe que es potencialmente tóxico para los gatos, pero sería una opción como tal. En caso de que presenten la nariz, se le puede dejar la nariz de Michael Jackson. No es muy estético, pero el señor puede vivir, y entonces pues es una situación que pudiera de alguna manera hacerse. O en México, no sé si aquí lo tengan, tenemos electroquimioterapia, que también es una belleza, porque lo que se hace es anestesia al gato, se quita, se remueve la mayor cantidad de tumor que sea posible, se le pone unos electrodos, los electrodos van a abrir los desmosomas y después se le da pues un fármaco por vía inyectable, y esto de alguna manera puede reducir con mayor eficacia la presencia del tumor. Y pues obviamente algo también que es súper común, el carcinoma mamario, que básicamente el 80% es tubular papilar, pero se sabe que entre el 85 y el 95% de los casos es un adenocarcinoma. ¿Y cuál es la parte triste? Porque pues obviamente esta es una situación que pudiera haberse prevenido si la gata se hubiera esterilizado a una edad temprana. Se ha visto, por ejemplo, que si se esteriliza antes de los 6 meses, tiene una posibilidad de que presente el cáncer de mama de un 91%, o sea, de que no presente el cáncer de mama en un 91% de los casos. Entonces es algo bastante bueno. Si es entre los 7 y los 12 meses, baja a un 86%, si es entre los 13 y los 24 meses, baja a un 11%, lo que es una realidad es que ya después de los 2 años, no se beneficia por la esterilización con respecto al cáncer de mama. No significa que no se vaya a beneficiar de otros aspectos. Entonces, de todas maneras, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que tenemos que realizar la esterilización y a edad una temprana. Y obviamente hay una clasificación en base al tamaño del tumor, si hay una infiltración en linfonodos periféricos o si hay una metástasis alejada. Y obviamente, dependiendo de qué estadificación presente nuestro gato, pues es el tiempo de sobrevida que puede llegar a tener. Entonces, por ejemplo, esto se los paso de volada. Si nuestro gato está en un estadio en el cual presenta un nódulo mayor de 3 centímetros, están afectados los linfonodos periféricos y aparte se detecta la presencia de metástasis lejana, pues el tiempo de sobrevida se va a reducir muchísimo, como lo ven aquí, incluso hasta de un mes de vida, si no se hace nada y considerando que cada paciente es diferente. Y esto se me hizo un estudio súper interesante, ya tiene algunos años, y se los voy a resumir. La recomendación siempre va a ser que se quite toda la cadena que está afectada, pero nada más que cicatrice, quítenla del otro lado, por completo. Así como Angelina Jolie, no sé si ustedes sepan, se quitó los senos porque tenía una predisposición altísima de cáncer y ella dijo, pues antes de que pasen las cosas, mejor me prevengo. Esto es algo que puede ayudar a que se incremente más el tiempo de sobrevida. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos en el estudio, dice que aquellos gatos que estuvieron una mastectomía bilateral tuvieron un tiempo de sobrevida de 542 días, a diferencia de los cuales solamente se quitó un lado de la glándula mamaria. Entonces, la moraleja es, primero se quita un tejido mamario, y nada más que cicatrice, que se pueden esperar un mes y medio, le quitan la del otro lado. ¿Qué hay con respecto a linfoma? Pues obviamente el linfoma es una de las situaciones más comunes que se puede llegar a presentar en los gatos, es el cáncer más común, es el 90% de los tumores hematopoyéticos, la relación es de 200 por cada 100,000 casos, el 70% de los casos está relacionado con leucemia, un 6% con VIH, y si un gato tiene leucemia y SIDA, tiene un 75% de posibilidades, 75 veces posibilidades de que desarrolle linfoma. Así de frecuente, hay muchas presentaciones. La más común es la gastrointestinal, pero también puede estar la mediastínica y a veces puede incluso estar la multicéntrica.
Y pues el tratamiento varía, pero actualmente digamos que el que mejores resultados da cuando no es gastrointestinal es el protocolo, el COP, pero ciclofosfamida, vincristina y prednisolona. ¿Por qué? Porque antes existía el CHOP, que le agregaban doxorubicina, pero la doxorubicina se elimina a través renal, y pues obviamente la doxorubicina, si ya sabemos que nuestro gato muchas veces está anciano, pues existe la posibilidad de que ya presente algún daño renal, y si nosotros le damos la quimio de este tipo, pues a lo mejor podemos incrementar más el daño. Si a nivel gastrointestinal es una belleza cuando desafortunadamente tiene el tumor ahí el paciente, porque se puede utilizar clorambucilo junto con, con prednisolona, y les va bastante bien. Nada más es una recomendación, este es el protocolo, cómo se recomienda su aplicación. Al menos son 17 semanas de tratamiento. Obviamente se tiene que individualizar cada caso. Muchas veces tenemos que ya pararnos porque nuestro paciente empieza a tener procesos de anemia, alteraciones de coagulación, estado de ánimo muy bajo. Y a pesar de que pudiera ser una situación compleja, algo que siempre promovemos es que a los gatos se le dé quimioterapia en aquellos casos en los cuales tiene cáncer. ¿Por qué? Porque tienen más ventajas que incluso los humanos. Se ha visto que los gatos tienen un 30% nada más de posibilidad de presentar alteraciones relacionadas con la quimio, a diferencia de los perros, que es un 60%, y que los humanos es un 100% de los casos. Entonces, es algo que incitamos a que realmente tratemos a los gatos con quimioterapia cuando tienen cáncer. No es común el vómito ni la diarrea, es más frecuente la pérdida de apetito, perder los bigotes, porque luego la tutora lo reclama, que por qué anda sin bigotes el gato, y toleran mejor la supresión de la médula ósea. Y otra cosa que también es importante, como es un gato pequeño, pues obviamente es de costo, no es tan caro. Y pues obviamente la obesidad es otra de las condiciones más comunes. Esto les había comentado, súper importante. En Estados Unidos, que hay mucha gente sin qué hacer, tiene la Asociación para Prevenir la Obesidad de Mascota, y ellos determinaron a través de diferentes estudios que el 61% de los gatos estaban gordis. ¿Qué tan gordis? 1 kilo, que equivale a... se me fue la presentación en Estados Unidos. Lo importante es 1 kilo, y sabemos bien que 1 kilo de un gato equivale a 14 de una mujer, 16 de un hombre. Nada más para que ustedes se den una idea de lo gordito que pueden estar. Y aquí lo que están viendo son los pesos de las razas, más o menos aproximada, para que ustedes se den una idea de qué tanto ese gato está gordito, aunque sabemos muy bien que tenemos que revisar pues el score de condición corporal para tener una certeza de si el gato realmente está obeso o no. Y esto pues ya lo hemos platicado, de que pues los tutores somos muy dados a darles premios. Estos son 2 chuladas del hospital, vean nomás qué belleza. Aquí esta clienta parece que está orgullosa, y si se vuelve un problema. Sabemos que hay un montón de enfermedades que se pueden llegar a presentar. Todas estas que están viendo aquí, se reduce el tiempo de sobrevida simplemente por estar obesos. Se considera ya un estado de inflamación crónico como tal. De hecho, hay ciertos tipos de cáncer que se pueden llegar a presentar. Otro tipo de cosas que a lo mejor no toma uno en cuenta, si está demasiado gordi, no se alcanza. Hay por ahí un artículo de 5 gatos megagordi que estaban teniendo miasis en el ano porque no se alcanzaban a lamer. Entonces, cuando defecaban, de repente dejaban ahí su premio alrededor de la zona perianal, y eso fomentaba que las moscas llegaran y empezaran ahí a reproducirse. Les había comentado que cuando se esterilizan, este es el único defecto que tiene realmente la esterilización, que a partir de que se esterilizan al tercer día empiezan a comer más, por lo tanto hay que bajarles la cantidad, o más bien darle una dieta específica y pues incrementar el ejercicio. Este es el estudio que ya les había comentado, que obviamente aquellos gatos esterilizados pues presentaban una mayor ganancia de calorías, y pues solamente la estrategia tiene que ser de manera constante con el tutor y que realmente hagas. ¿A poco no son súper inteligentes? ¿Quién fuera a pensar que un gato haga esto? A mí me da miedo. Yo siempre tengo la impresión de que un día de estos mi gato me va a hablar.
y en ese momento voy a fallecer de un infarto al corazón. Entonces, ejercicio es muy importante, el enriquecimiento ambiental, dieta es muy importante. Habíamos comentado que hay una situación compleja con respecto a hablar de nutrición, sobre todo los tutores, que los tutores dicen, no hombre, no me molesta que hablen de situación que tiene que ver con dietas, y pues los veterinarios dicen, no, sí le molesta, tenía cara de fuchi cuando le estaba diciendo que tenía que bajar de peso. Entonces, este es un estudio súper interesante, de 284 pacientes, de los cuales 123 eran gatos. Veterinarios mencionaron 55 de ellos con respecto al peso y la dieta, 19 con respecto a la obesidad, y solamente 6 hablaron con respecto a la prevención de la obesidad cuando fueron a consulta esos pacientes. Eso implica que prácticamente nadie habla de una condición que se puede llegar a presentar de manera frecuente y que es una de las causas de muerte y sobre todo de discapacidad que se puede llegar a presentar en nuestros pacientes. Y pues obviamente ya les he dicho, dar una dieta específica, involucrar a todos en la casa, no falta el tío calculador que le da por abajo del agua y que se espera que ya no estén los tutores para consentirlo. ¿Me declaro ante ustedes, hermanos? Yo soy uno de ellos. Y pues como todo en la vida, dieta y ejercicio. Cansado de ser gordo y feo, sea solo feo, póngase a hacer ejercicio. Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta. Obviamente se recomienda que se dé una dieta que sea realmente para bajar de peso, bajo en carbohidratos, aquí sí debe ser alto en proteínas. Se recomienda que sea un alimento húmedo para que de alguna manera tengan menos calorías y aparte se hidrate mejor el gato. Y eso ayuda, por lo menos a que nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que ese gato reduzca la posibilidad de enfermedad renal. Esto era con respecto al alimento húmedo, que aquellos gatos que recibían alimento húmedo solamente tenían menos ganancia de peso. La ventaja de darle alimento húmedo con respecto a la seca, pues obviamente les gusta más. ¿Cuál es la desventaja? Que pues afecta más el bolsillo. Es una condición que se puede presentar. Aquí es donde tengo el privilegio de trabajar. Soy bendito entre las mujeres. Tengo puras niñas. Son algunas, todavía me faltan algunas de ellas. Y bueno, estoy feliz por haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias por aguantarme. No sé si tengan dudas. Sé que fue mucha información, pero terminamos así, justititititititito. Muchas gracias, doctor Saúl, por compartir este conocimiento con todos nosotros. Antes de que se vayan, vamos a realizar la ronda de preguntas. Y quería dar la siguiente información. En el stand Animal Pad se perdió una libreta con datos muy importantes. El que la encuentre, por favor, regresarla al stand. A continuación, si alguien tiene una pregunta, levante la mano. Bueno, buenas noches, disculpe, mire, un carcinoma de células escamosas ha utilizado el Mickey Mouse. Sí, claro, está súper bien. Son 60 días. Nada más tengo cuidado dónde lo vas a aplicar, pero sí, claro. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si ya no hay más preguntas, queremos darle las gracias por haber participado en este gran evento. Muchas gracias a los doctores por haber compartido su gran conocimiento. Y también este aplauso va para ustedes por su participación activa. A continuación, a las 8:30, dará inicio el evento de clausura. Espero que lo disfruten. Muchas gracias y feliz noche.